ahora sí, formalmente le damos la bienvenida a todos los amigos, los colegas que se están acercando a esta nueva reunión. Estamos en la reunión número 16 del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario. La mesa redonda sobre 20 cuestiones fundamentales que hemos titulado del régimen penal tributario, y hoy con la gran alegría de contar con un gran amigo, Emilio Cornejo Costas, que va a hacer la presentación sobre este tema tan interesante de las presunciones tributarias en materia penal. Tema este que ha tenido una adecuación en el régimen penal tributario, en su normativa, pero pese a lo cual hay antecedentes jurisprudenciales donde, que lo vamos a ver con Emilio, que tiene aspectos realmente controvertidos, así que me parece que es una excelente presentación para este tema tan interesante. Así que, Emilio, muy agradecido por estar con nosotros, por tu disponibilidad permanente con el centro, y es tuya la tribuna. Dale, muchas gracias, Humberto. Gracias a vos, la verdad que un verdadero placer. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre lo que me encomendaste, que me pareció súper interesante, pero también súper discutible, ¿no? A diferencia por ahí de otros temas relacionados con el derecho penal tributario, con el derecho penal económico, que me siento un poco, o siento que tengo una postura bastante más clara, concreta. Tengo muchas dudas sobre el tema de las presunciones tributarias, ¿no? Con lo cual voy a tratar de un poco hacer un paneo de lo que dice de lo que son las presunciones, de lo que dice la jurisprudencia, y en base a también jurisprudencia relacionada con otro tipo de delitos, por ahí sacar mi propia conclusión, y después me parece tan interesante para dar lugar a debate, ¿no, Humberto? Así que bueno, arranco, a ver si puedo, déjame ver si puedo pasar esto. Ahí está, ahí estoy pudiendo pasar, ¿no? Bueno, Perfecto, un perfecto. poco se ve, ¿no? Se ve bien, ¿no? Lo Sí, sí, primero por ahí perfecto, que me perfecto. gustaría decir es que todos los conceptos penales están siendo puestos a prueba por el derecho penal económico, ¿no? El derecho penal que conocimos hace 100 años, que se fundó, por decir una manera, hace 100 años, hoy, los últimos 20 años, con el nacimiento fuerte del derecho penal económico, está como generando fuertes tensiones en los conceptos que creíamos que teníamos bastante asentado o bastante claro. En palabras de Silva Sánchez, el derecho penal económico es hoy el campo de prueba o de batalla de la teoría del delito, cuyos conceptos están padeciendo fuertes temblores o tensiones. Me refiero, entre otros, a la autoría en materia penal económica, a los delitos de omisión, comisión por omisión, a la responsabilidad penal de la persona jurídica, al dolo sobre todo en delitos o en estructuras organizadas, ¿no? Ya lo vamos a ver porque también acá tenemos presunciones de dolo. La definición de dolo que teníamos en su momento, el criterio de dolo personalizado, situación psíquica del sujeto, me parece que se está dejando fuertemente de lado, ¿no? Y bueno, en el derecho penal económico, precisamente, me parece que el derecho tributario o el derecho penal tributario es parte de todo ese derecho penal económico, y me animo a decir que la tensión señalada por Silva Sánchez se agrava o profundiza, ya que combina dos materias o dos ordenamientos distintos, con conceptos distintos, con criterios distintos y con principios disímiles y en algunos casos hasta antagónicos, ¿no? Y bueno, precisamente el caso de las presunciones tributarias y su incidencia en el proceso penal es clarísimo ejemplo de esto que vengo diciendo, ¿no? Entonces, parto un poco de la base de que el derecho penal económico no deja de ser una mera herramienta para resolver conflictos sociales, claramente los más graves, y que a su vez se vale de distintas herramientas, como pueden ser la teoría del delito, a los efectos de arribar, como dice ahí en la filmina, a soluciones justas, proporcionadas, razonables y útiles de estos conflictos sociales que pretende resolver. Y uno de esos tantos conflictos sociales es el cumplimiento del pago de tributos al fisco nacional, perdón, al fisco, porque no es solamente nacional, que el legislador
decidió resolverlo con el derecho penal. En definitiva, lo que quiero un poco significar desde ahora es que el tema que vamos a ver es, como dije al principio, sumamente discutible y válido para que luego se genere un fuerte debate, porque es un tema muy opinable. Como vos decís, más allá de la nueva regulación de la ley 27430, tampoco sabemos cuál es la sanción procesal ante eventualmente una denuncia en base a presunciones. Entonces, todavía me parece que estamos caminando sobre terreno no tan firme, ¿no? Entonces, yo advertí un poco cuando empecé a mirar con un poquito más de profundidad el tema que hay un fuerte dilema acá y bueno, uno se tiene que inclinar, pareciera, ya vamos a ver, que pesa mucho más de un lado de la balanza las garantías constitucionales, pero del otro lado nos podemos formular la pregunta, ¿no? ¿Puede neutralizarse una determinación de oficio de base presunta al punto de beneficiar al infractor que incumple todos sus deberes formales y de colaboración, desligándolo de cualquier riesgo penal? ¿Es justo que a falta de libros y registros del propio obligado o de los datos que puede obtener de los operadores económicos, la AFIP, que se relacionan con el contribuyente, el juez penal esté imposibilitado de intentar arribar a una convicción sobre los hechos en base a otros indicios? Esa un poco es la pregunta, digamos, perdón, bueno, ahí está. Eso por un lado es la pregunta de un lado, ¿no? Y del otro lado, de la balanza, como decía, bueno, la utilización de presunciones regladas legalmente para parte de la doctrina contradice uno de los fines del proceso penal, que está legislado en el artículo 193 del Código Procesal Penal, que es la búsqueda de la verdad real y la necesidad para una sentencia condenatoria de certeza. Claro, para meter preso a una persona necesitas certeza absoluta. Y también parte de la doctrina, en la cual me incluyo, la utilización de presunciones legales automáticamente en sede penal afecta garantías constitucionales, como son claramente la presunción de inocencia, que se advierte o se va a discutir por la presunción de inocencia quién tiene la carga de la prueba y con qué rigurosidad, y la defensa en juicio desde el inicio mismo de la causa. Entonces, como dije al principio, hay una tensión, pareciera resuelta por el legislador con el artículo 19, no sé si están así, de hecho ya he fracasado en alguna causa penal, entre la búsqueda de la verdad real por un lado y la verdad formal y las facultades recaudatorias y punitivas del organismo recaudador, ¿no? A ver si puedo pasar. Ahí está. Entonces, surgen, entre otras preguntas que podemos hacernos después, si a pesar de esta prohibición establecida en el artículo 19, puede, de igual modo, la AFIP presentar una denuncia penal con base presunta. Y en tal caso, ¿puede la Fiscalía o la Justicia avanzar con esa denuncia o con una denuncia de tales características? ¿Subsiste la posibilidad de una condena fundada en una evasión de una obligación tributaria construida en base a presunciones? Es una pregunta que nos hacemos. Y la respuesta claramente involucra cuestiones constitucionales relacionadas principalmente con el principio de culpabilidad y con la presunción de inocencia, cuestiones netamente procesales, vamos a ver que, queramos o no, la cuestión de la utilización o no de las presunciones es una cuestión procesal, pero también vamos a ver cómo nos ayuda acá la teoría del delito para saber bien cómo inciden las presunciones legales y quién tiene la carga de la prueba. Muchas veces depende de en dónde situemos el problema en la teoría del delito. Entonces, un poco en estos minutos, Humberto, la idea es hacer una breve introducción de lo que son las presunciones en materia penal, una definición y las clases de presunciones que existen, su ubicación sistemática, como decía recién, me parece válido echar mano a la teoría del delito y cuál es la consecuencia de ubicarle en un lugar o en otro lugar, y eso incide también en quién tiene la carga de la prueba, y lo más importante, con qué rigor, qué incidencia y con qué rigor se debe probar un hecho, de acuerdo a dónde lo situemos. ¿Qué venía diciendo la jurisprudencia o qué dice la jurisprudencia, qué entiende la jurisprudencia cuando trata de tratar el tema de presunciones legales?
Tratar de hacer una analogía también con algunos delitos que podríamos decir que sufren o padecen situaciones análogas, como lo es el enriquecimiento ilícito del funcionario público, en el cual es el funcionario público el que tiene la carga de la prueba de demostrar que no se enriqueció ilícitamente, o lo vemos, aunque no lo diga el Código Penal, lo vemos cada vez más seguido en el delito de lavado de dinero, ¿no? Decimos que uno de los elementos del tipo penal de lavado de dinero es la existencia de un delito precedente y notamos cada vez más seguido, con más frecuencia, que ese delito precedente no es acreditado, es deducido a veces, insinuado a veces, pero me ha tocado ver procesamientos sin la demostración de ninguna índole y sin indicio de una actividad ilícita o de un delito precedente. Con lo cual, y también hemos visto en el marco de una investigación de lavado, en varias investigaciones de lavado, que es la justicia quien le dice al contribuyente, perdón, no se llama contribuyente cuando es una imputación por lavado de dinero, quien le solicita que demuestre la actividad lícita o demuestre el origen lícito del dinero. Por eso también se puede hacer, en cierta forma, una analogía, o uno puede decir que esta situación de las presunciones legales se está extendiendo a otros delitos, y acá, como verán, también entiendo que esta contaminación, por eso me parece importante la existencia del artículo 19, que posiblemente nos da cierta previsibilidad y seguridad jurídica, porque esta situación de que son válidas las presunciones legales nos ha llevado en algunas leyes o en algunos decretos a considerar al legislador que existe presunción de evasión. En el ACE lo vimos en el artículo 9, ¿no? Antes, fíjense la arbitrariedad y por eso digo la confusión que hay respecto a esto. Si un contribuyente, antes de la vigencia de la ley recién empezaba a salir en los diarios, si 180 días antes de la vigencia de la ley hacía algún movimiento patrimonial, la AFIP podía presumir que se trataba de una evasión. O sea, hemos llegado un poco a ese extremo, y el otro día también pude ver en los diarios un comentario de una causa de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que hablaba de presunción de evasión y utilizaba el decreto 127 del 96, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, sobre el final un poco la conclusión en base a alguna de la jurisprudencia, y tratar de ver también cuál es la consecuencia, ¿no?, de la existencia del artículo 19 y de la existencia del artículo 6 de la ley 26063. Cuando vamos a la definición de lo que es una presunción, podemos decir que la presunción significa sospechar, subrayo sospechar. ¿Por qué? Porque una sospecha no puede ser objeto de una sentencia con la necesidad, como decía al principio, de la certeza. Sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener señales o indicios para ello. Las presunciones pueden concebirse como un ejercicio intelectual dirigido a averiguar la existencia de un hecho desconocido a partir de su conexión lógica con uno conocido. Entiende la doctrina que una presunción es el resultado de un proceso lógico en virtud del cual de un hecho conocido se infiere otro hecho desconocido cuya existencia es probable. Vuelvo a marcar, es probable, y que guarda una vinculación o conexión con el primero. El hecho conocido, a partir del cual se infiere el otro, toma el nombre de indicio. ¿Qué clase de presunciones tenemos? Presunciones simples, que responden al libre ejercicio del razonamiento y deben respetar, lo dice la jurisprudencia, en el marco de cualquier proceso penal, deben respetar los principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia, con lo flexible y subjetivo que son estos conceptos, ¿no? ¿Qué es la lógica? ¿Qué es la sana crítica? ¿Qué es la experiencia? Posiblemente para mí no sea lo mismo que para otra persona, pero bueno, tratan un poco de encuadrar en el sentido común el libre ejercicio del razonamiento. Presunciones legales, que como su propio nombre lo indica, están previstas expresamente en la ley. O sea, es el legislador, desde su despacho, el que a determinadas situaciones le asigna un hecho determinado de carácter presuntivo. Y estas presunciones legales pueden ser absoluta, que directamente no admiten prueba en contrario, solo contraprueba que desvirtúa la existencia del hecho mismo, y relativa, como las del artículo 18, que sí admiten prueba en contrario. Y por último, podemos decir que las presunciones se vinculan con la existencia misma del hecho imponible, con el monto
o con la existencia de dolo en la conducta. Entonces, ante la dificultad o imposibilidad, vuelvo a remarcar, porque si hay dificultad y si hay imposibilidad del organismo de determinar materia imposible, ¿por qué vamos a pensar que en un futuro el juez sí puede determinar con certeza, ¿no? Pero y por eso hablo de seguridad jurídica, ante la duda y ante la peligrosidad de presentar denuncias de carácter presuntivo y de llegar a sentencias condenatorias por presunciones legales, me parece sano y lógico la existencia del artículo 19, por supuesto me hubiera gustado alguna sanción procesal cuando hay una denuncia, ¿no? Una nulidad, por ejemplo, ¿no? Ante la dificultad o la imposibilidad del organismo de determinar la materia imponible, el ordenamiento le permite acudir a la utilización de numerosas presunciones tendientes a definir los diversos elementos de la obligación tributaria, tanto como a delimitar el hecho imponible en sus aspectos material, temporal, territorial, cuantitativo o subjetivo. En consecuencia, presumida la obligación tributaria, por una cuestión lógica, el organismo deduce o considera aprobado automáticamente la conducta típica. Entiendo, y esto da para el debate, entiendo que realizada una estimación de oficio en base presunta, significa que el contribuyente no llevaba adecuadamente sus libros o que escondía alguna situación y que por ende la declaración jurada conlleva ocultaciones maliciosas. Entonces, presumida la obligación tributaria, pareciera, por una cuestión lógica, que el organismo deduce o considera automáticamente que se da la conducta típica. Perdón. Entonces, la técnica legislativa consiste en positivizar distintos hechos considerados indiciarios que, conforme en su momento a las máximas de la experiencia, la sana crítica o las reglas de la lógica, permite arribar al conocimiento o suponer la existencia y la magnitud de la obligación tributaria. De vuelta, el carácter subsidiario de la estimación de oficio. En ese sentido, si se acuerdan que después lo vamos a ver más adelante, porque también se utilizaron presunciones a los efectos de determinar la obligación tributaria, en la causa del HSBC, esto es las cuentas que se hallaron en el HSBC de Suiza y cuya lista, Falciani se llamaba la lista, cuya lista fue entregada a distintos países, también a España, y que existió una sentencia condenatoria confirmada por el Tribunal Supremo Español, analizó en las sentencias los requisitos de validez formal y sustancial para una condena de las presunciones. El Tribunal Supremo Español entendió que desde el punto de vista formal, la sentencia tiene que expresar cuáles son los hechos base o indicios que se consideran acreditados y que sirven de fundamento a la deducción o a la inferencia. Y por otro lado, la sentencia cuente con el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios probados, llega a la convicción sobre el acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado. Esto desde el punto de vista formal. Y desde el punto de vista material, entiende esta sentencia que estén plenamente acreditados estos indicios, que sean plurales o excepcionalmente únicos, pero de una singular potencia acreditativa, que sean concomitantes al hecho que se trata de probar y que estén interrelacionados cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí. Yendo a la normativa, al artículo 18 de la ley 11.683, y para dar algunos ejemplos y explicar al hilo de algunos supuestos que se dan en el artículo 18, la estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que por su vinculación o conexión normal con lo que las leyes respectivas prevén como hecho imponible permiten inducir en el caso particular su existencia y su medida. Podrá tomarse como presunción general, y acá el carácter de presunción relativa, salvo prueba en contrario, las ganancias netas de personas de existencia visible que equivalen al menos 3 veces el alquiler que paguen la locación del inmueble, o, inciso B, cuando los precios del inmueble que figuren en las escrituras sean notoriamente inferiores a los vigentes en plaza, y ello no sea explicado satisfactoriamente por los interesados. Se invierte la carga de la prueba y se exige una explicación satisfactoria por el interesado.
de las condiciones de pago, de las características peculiares del inmueble o por las circunstancias, y la AFIP puede impugnar dichos precios y fijar de oficio un precio razonable de mercado. Como que la AFIP está autorizada a fijar un precio de mercado. Acá cito la causa Michigan Avenue, en el cual se discutía en su momento, llegó a juicio oral, hubo procesamiento, se discutía en su momento cuánto valía un campo de 3.000 hectáreas en General Belgrano. El contribuyente decía que había vendido, y había una escritura, decía que había vendido el campo en $3 millones. Cuando fue la AFIP a inspeccionar al contribuyente, entendió que ese campo no valía menos, entendió la AFIP, sin ninguna prueba que avalara o que acreditara su opinión, que ese campo no podía valer menos de $12 millones. Denuncia penal. Lo que uno piensa a priori es, che, es una presunción, esto no puede avanzar en sede penal. Si es una presunción que aparte es difícil de comprobar, porque no es lo mismo lo que vale en sede administrativa, yo entiendo que alcance con decir yo te voy a cobrar el impuesto en base a lo que yo creo que vale el campo. Ahora, en sede penal, el razonamiento tendría que haber sido otro. ¿A cuánto se vendió ese campo? Entonces, una cosa es pensar o saber cuál es la tasación de ese campo, lógica, razonable, y otra cosa es determinar con certeza a cuánto realmente se vendió, porque todos somos conscientes que las cosas a veces no se venden al precio de mercado. En este caso, el juez ordenó, ante la diferencia de criterios y de precio, el juez ordenó una pericia. La pericia oficial estableció que el campo no valía ni 12 ni 3 millones de dólares, valía 6 millones de dólares. Y ante la divergencia volvió a hacer una nueva pericia que terminó dando que el campo valía 4 millones de dólares. En base a eso se establecieron los montos, se especificó el valor, se sacó el 35%, y en base a esa presunta ganancia se procesó y se elevó la causa a juicio. No tenemos sentencia condenatoria porque la causa terminó con una probation, pero vale el ejemplo para ver a veces lo discutible, no quiero decir arbitrario, ¿no? Pero lo extremo que es utilizar una presunción legal, en este caso, del valor de venta de un campo. Sigo con algunos supuestos del artículo 18, ¿no? En el impuesto a las ganancias se tendrán en cuenta las ganancias netas determinadas por un monto equivalente a la diferencia de inventario o concepto de incremento patrimonial, más un 10% en concepto de renta dispuesta a consumir. Acá también pongo un ejemplo de una causa en que el incremento patrimonial, que era un depósito bancario, no arribaba a un impuesto de cerca de 13, en el momento de condición objetiva de disponibilidad de 400.000 pesos, el incremento patrimonial alcanzaba 390.000 pesos. Con el 10% de esta presunción, la condición objetiva de disponibilidad superaba los 400. Bueno, también se procesó al imputado y se confirmó el procesamiento en la Cámara Federal de San Martín en base 100% a una presunción legal relacionada con este 10% de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. El inciso F establece que los incrementos patrimoniales no justificados representan el impuesto a la ganancia, ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales justificados, más un 10% en concepto de renta dispuesta. Acá pongo el ejemplo también que tuvimos acá en la Argentina, con la famosa y mediática causa del HSBC, en la cual, como les dije, en base a la lista Falcioni, se trajo acá esa lista, había 4.000 contribuyentes argentinos, muchos de los cuales tenían abultadas cuentas, cuyo 35% superaba la condición objetiva de disponibilidad. ¿Qué hizo el juzgado? Como tenía información solamente de las cuentas durante el año 2005 y 2006, estableció la condición objetiva de disponibilidad en base directamente al 35% del total de la cuenta. Estos procesamientos, en base a esta estimación, porque esta estimación aparte la hizo directamente el juzgado, porque la obligación tributaria para la AFIP estaba prescripta, fue confirmada por Cámara. Es decir, un procesamiento confirmado por Cámara en base a un incremento patrimonial no justificado. Por su parte, el artículo 47, también de la ley 11.683,
establece algunos supuestos de presunción de dolo. Concretamente, entiende que se presume, salvo de vuelta prueba en contrario, que existe voluntad. Sabemos todo que el dolo es conocimiento y voluntad. Existe voluntad de producir declaraciones engañosas o incurrir en ocultaciones maliciosas en determinados supuestos, ¿no? Grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos, cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignan datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible, si la inexactitud de la declaración del jurado de los elementos documentales que deben servirle de base provienen de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso. También acá pongo sobre la mesa cómo inciden estas presunciones de dolo en sede penal, que si bien no se las cita textualmente, como sí a veces se cita las presunciones que acabo de mencionar, que hacen más a la tipicidad objetiva o a los elementos del tipo penal, la realidad es que muchas veces sí se las utiliza, ¿no? Sí se las utiliza, y como dije al principio, el dolo en el derecho penal económico, el dolo en el derecho tributario y el dolo sobre todo en lo que hace a estructuras organizadas, dejó de ser ese dolo que se requiere probar, acreditar, personalizar, y pareciera que estamos hablando más de un dolo objetivado, estandarizado, fundado en base a presunciones, no a la situación concreta, y en base a lo que debería saber o lo que tendría que saber el director de una sociedad. Por eso hablo de una modificación de esa definición de dolo que teníamos antes, de conocimiento y voluntad, y de probar ese hecho psíquico en el momento del hecho, pasó a un dolo objetivizado, normativizado, de debería saber, debería conocer, no se le podría haber escapado. Un poco los conceptos y las presunciones de dolo también se manejan en materia penal. ¿Y qué decía la jurisprudencia antes del artículo 19 de la Ley Penal Tributaria? Que si bien no podría condenarse por el delito previsto en la Ley Penal Tributaria solo mediante presunciones, la existencia de estas resulta, en principio, suficiente para iniciar el sumario criminal, tendiente a comprobar si los incrementos patrimoniales no justificados se deben a la existencia de maniobras evasivas de tributo mediante las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad. Recordemos que la estimación de vuelta en sede administrativa, la estimación de oficio, es subsidiaria y es ante la imposibilidad de llegar a una conclusión sobre base cierta, con lo cual un poco contradictorio que en sede penal se pueda lograr algo que en el momento de los hechos o con un poquitito de posterioridad no se pudo acreditar, y por eso se acudió a la estimación de oficio. Esto es en el inicio del sumario, pero también tenemos procesamientos y condenas realizando, aunque no las citan expresamente, realizando una analogía entre las presunciones legales y las presunciones respetuosas, como dije, de la sana crítica, la lógica y la experiencia común. En este caso, la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico entendió en un procesamiento que es razonable inferir también, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional, que aquel incremento de los activos de una sociedad anónima es el producto de la actividad de aquella y por ende se encuentren grabados en el impuesto a las ganancias. Como les dije recién, en la causa del HSBC, procesamientos y confirmaciones por cámara, se sostuvo de la frase referida a la inversión, que una de las defensas, por supuesto, era que se estaba invirtiendo la carga de la prueba. Y como vemos, muchas veces se dice no se invierte la carga de la prueba porque el imputado puede dar explicaciones serias y válidas. En este caso, por ejemplo, las explicaciones del imputado o de muchos imputados, aparte de las nulidades, aparte de la falta de fuerza de la prueba, porque en definitiva eran fotocopias o era un CD que había sido robado del Banco de Suiza, uno de los argumentos es el dinero lo tenía desde antes. Esa era la explicación de muchos contribuyentes. El juzgado que entendía, no, me lo tenés que probar. Por eso digo, a veces se contaminan los conceptos, y si bien en la doctrina o en la jurisprudencia se utilizan palabras como unas explicaciones serias podrían ser suficientes, la realidad cuando uno va a las causas penales, como yo les contaba un poco la del campo del otro día, cuando uno explica, no necesariamente las explicaciones son válidas, siendo de vuelta, como vamos a ver más adelante, que la carga de la prueba se encuentra en la acusación 100%, porque estamos hablando de una cuestión típica. Entonces,
De la frase referida a la inversión de la carga de la prueba no debe inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la falsedad de toda imputación que se formule, sino la necesidad de acreditar que las defensas que alegue tienen visos de seriedad suficiente para desvirtuar la presunción legal basada en hechos que corresponden probar a la parte acusadora. Aceptado que los indicios y presunciones graves, precisas y concordantes constituyen plena prueba de un delito, no existen óbices constitucionales para que sea el legislador quien, suministrando pautas objetivas, establezca en qué casos se podrá tener por acreditado ciertos aspectos de la conducta ilícita mediante presunciones, siempre que éstas se sustenten razonablemente en las circunstancias fácticas contempladas por la ley. Y todos recordarán, porque fue muy comentada también, una sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, confirmada por la Sala 3 de la Cámara de Casación, donde un empresario gastronómico tenía muchos depósitos bancarios y se llegó a la conclusión que los montos parten de una base cierta y documentada. Las acreditaciones bancarias, las que merced a su conjugación con las otras pruebas directas aludidas, testimonios, facturas, cheques y aludidas, conforman, en el marco de la sana crítica, una definitiva convicción. No resulta necesario exigir la incorporación de una prueba específica relacionada con cada uno de los asientos bancarios para acreditarlos como su actividad gastronómica. Por ello, los montos dinerarios no devienen de la pura aplicación de la norma prevista en el artículo 18, sino del legítimo uso de una prueba indiciaria. Otra sentencia del Tribunal Oral en lo penal económico, la circunstancia de aplicar un régimen de presunciones propio de un sistema administrativo a hechos de naturaleza penal no resulta ab initio inválido. Las presunciones del artículo 25 conforman una interpretación razonable del impuesto omitido, diferencias físicas de inventario de mercadería, susceptibles en el proceso penal de ser destruidas por cualquier otro tipo de prueba. El artículo 25 solo conforma una presunción razonable capaz de ser destruida por lo que no parece que resulte conculcada garantía alguna. Un poco esa era la jurisprudencia anterior. En el año 2012 apareció la ley 26063, cuyo artículo 6 directamente establece, dispone, obliga que ninguna de las presunciones establecidas en la presente ley podrá ser tenida en cuenta por los jueces en lo penal a los fines de determinar la existencia de un delito. A diferencia, vamos a ver, del artículo 19, acá pareciera contundente el legislador, si bien no establece, podría ser congruente y podría haber unificado, ¿no? Pero si bien no le impide a la AFIP realizar la denuncia, lo cierto es que sí le impide al juez utilizar esas presunciones a los fines de determinar la existencia de un delito. No he visto sentencias que se refieran concretamente a este artículo, ¿no? Y el artículo, como decía Norberto, el artículo 19 de la Ley Penal Tributaria, concretamente establece lo siguiente. Pongo los dos párrafos porque entiendo que se relacionan. Cuando el primer párrafo habla de sugiere manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible, me parece que hay que equiparar un poco el tema de las presunciones al primer párrafo. Entonces, el legislador le dice al organismo recaudador que no tiene que formular denuncia penal cuando sugiere manifiestamente que no se ha verificado la conducta punible, dadas las circunstancias del hecho, o por mediar un comportamiento del contribuyente o responsable que permite entender que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretación normativa o aspectos técnicos contables de liquidación. Al renglón seguido, del mismo modo, no corresponderá a la denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimientos respectivas sin que existieran otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito. Como dije al principio, no establece ninguna sanción ante la denuncia igualmente por parte de la AFIP. ¿Qué significa no corresponderá? Cuando vamos al análisis de a quién corresponde la carga de la prueba y con qué rigurosidad y por qué las presunciones legales me da la impresión o soy de la postura que no son válidas en sede penal, nos enseñan en primer año de la facultad que para que se configure un delito se tiene que demostrar que hay un hecho típico, objetivamente, tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, antijurídico y culpable. Y la jurisprudencia viene marcando con bastante fuerza, después vamos a ver un fallo de la Corte, que la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva
tiene que ser demostrada 100% por la acusación, a diferencia de la discusión que existe con las causas de justificación o con la inculpabilidad, que hay fallos por ahí de tribunales extranjeros y alguno que otro de la Corte, que entiende que quien alega una causa de justificación es quien tiene que probarla. Pero nadie discute que la tipicidad de la conducta, el encuadre legal, la autoría de la conducta, todos los elementos típicos, objetiva y subjetivamente, tienen que ser acreditados 100% por la acusación. Y no convence que el silencio podría jugar en contra. ¿Por qué digo el silencio podría jugar en contra? Porque a renglón seguido de que la carga de la prueba la tiene la acusación, te dice la jurisprudencia de alguna doctrina que el imputado o el contribuyente podría dar una explicación válida. En el marco de la tipicidad, el imputado no tiene ninguna obligación de dar ninguna explicación y tiene que haber una seguridad, una certeza absoluta sobre la existencia de todos los elementos del tipo objetivo, incluida también la tipicidad subjetiva. Y cuando vamos a los elementos del tipo objetivo, podríamos incluir en la tipicidad subjetiva el bien jurídico protegido, por supuesto, el obligado tributario, la conducta típica, los tributos y, por supuesto, la obligación tributaria. Y acá pongo elemento normativo o ley penal en blanco, porque si decimos que es una ley penal en blanco, uno podría decir, bueno, ley penal en blanco se complementa con la ley 11.683, con la ley del impuesto a la ganancia y las presunciones legales en el ámbito administrativo, como se aplican, posiblemente al ser una ley penal en blanco se puede complementar con lo que se dice en sede administrativa. Yo estoy convencido que es un elemento, la obligación tributaria o la evasión del tributo, que prevé tanto la conducta típica como la existencia del hecho imponible y de la obligación tributaria, es un elemento normativo del tipo que tiene que ser acreditado 100% por la acusación. Entonces, a modo de ir concluyendo con algunos, y luego ver algunos fallos de la Corte, las presunciones constituyen una herramienta procesal de prueba jerarquizada legislativamente que de ningún modo autorizan a tener por acreditada la tipicidad objetiva y menos aún la tipicidad subjetiva. Concretamente, uno de los elementos del tipo penal, como es el hecho imponible que da lugar a la obligación tributaria, a la conducta típica y al tipo subjetivo, debe ser acreditado mediante prueba directa por la acusación en respeto del estado de inocencia que goza todo ciudadano. La tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva y la autoría son los estratos de la teoría del delito que exigen mayor rigor probatorio por parte de la acusación. La carga de la prueba es 100% de la acusación. Como decía al principio, a veces estos criterios flexibles en la jurisprudencia, como veíamos el otro día, Humberto, veíamos el tema de lavado y evasión, el fallo de la Sala 4, que provocan un derrame y una contaminación a las interpretaciones que nosotros las consideramos válidos, que son peligrosas, ¿no? Y como le decía al principio, admitir todo este tipo de presunciones en sede penal lleva a veces incluso a la arbitrariedad del legislador, en este caso del aporte solidario, de entender que cuando las variaciones operadas, incluso fíjense, antes, bueno, por suerte lo dijo el Tribunal Fiscal de la Nación, que no se podía aplicar retroactivamente, que no existía la ley, pero más allá de eso, conceptualmente, cuando las variaciones operadas en los bienes sujetos al aporte durante los 180 días inmediatos anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hicieren presumir, salvo prueba, o sea, es el contribuyente el que tiene que probar que no quiso evadir antes de que exista una ley, una operación que configura un ardid evasivo, acá ni siquiera está diciendo presunción sobre el hecho imponible, sino presunción de ardid o de evasión, o esté destinada a eludir su pago, la AFIP podrá disponer que aquellos se computen a los efectos de su determinación. Y por supuesto que si se computan a los efectos de su determinación, conlleva la posibilidad en su momento de la denuncia penal por estos casos, ¿no? Lo mismo, ¿no? El decreto se investigaba, lo que leí en el diario y después pude recabar el fallo, se investigaba en el caso, si bien las resoluciones administrativas del Tribunal Fiscal confirmadas por Cámara, se habla de evasión y se habla del artículo 45 y 46. En ese caso, el contribuyente lo que hacía era, en el año 2007, tenía todo su patrimonio, por ejemplo, en plazo fijo, lo pasaba a bonos de Austria que estaban exentos durante 20 días
y al año siguiente, en enero, volvía a poner un plazo fijo. Con lo cual, el Tribunal Fiscal y después la Cámara, y esa es una jurisprudencia actual, en base a este decreto, entendió que existía una evasión tributaria, y ahí un poco me confundo, pero me parece que incluso está creando un elemento del hecho imponible. No solo está hablando de evasión o no, de una conducta ardidosa, sino directamente, en vez de tener en cuenta los bienes al 31 de diciembre del 2007 o del 2008, directamente está creando una nueva causal o un nuevo elemento del hecho imponible, ¿no? Modificación por decreto de los elementos constitutivos de la obligación tributaria. Y como les decía al principio, si bien la jurisprudencia dice que no, bueno, pero el imputado, una vez establecida una denuncia en el marco de indagatoria, podrá dar sus propias explicaciones para desvirtuar esas presunciones, lo cierto es que, como les dije, en la tipicidad el imputado no tiene obligación de declarar ni de dar ninguna explicación. Es la Fiscalía la que tiene que tener certeza sobre la existencia del hecho, ¿no? El silencio o la mala justificación no pueden computarse en contra del acusado. El derecho a negarse a declarar, junto a la exigencia o carga de prueba en manos de la acusación, no pueden convertirse en una exigencia al imputado para que proporcione una versión o explicación verosímil, plausible, etcétera, etcétera, etcétera. En tal caso, las sanciones administrativas son razonables y proporcionadas con la magnitud del hecho y la debilidad de la prueba o la ausencia e imposibilidad de la certeza requerida en sede penal para imponer una pena de prisión. La condena de un inocente en base a presunciones es un riesgo que no se debe asumir legislativamente. A lo que voy acá un poco es que no estamos hablando de impunidad absoluta, estamos hablando de, las presunciones legales violan garantías constitucionales del proceso penal, pero eso no quita que puedan ser utilizadas en sede administrativa con las consecuencias bastante graves, proporcionadas y razonables que tienen su aplicación en sede administrativa y que van de la mano también de la debilidad de la prueba, ¿no? Si tengo debilidad de la prueba, yo no puedo condenar a una persona a meter preso durante 6, 7, 8 años. ¿Quién tiene la carga de la prueba? Y esto lo relaciono con la teoría del delito que les decía anteriormente en la tipicidad. Acá hay un fallo abranjonte de la Corte Suprema en el cual una persona decía, como defensa, que había actuado en legítima defensa. El tribunal le dijo directamente que no pudo. O sea, me estoy yendo más allá de la tipicidad. Incluso en la antijuricidad, la Corte dice que la carga de la prueba la tiene la acusación. En ese caso, esta persona había sido condenada por no haber podido demostrar que se quiso defender o que de la otra parte lo habían querido atacar. ¿Qué dice la Corte? También en estos aspectos, y teniendo presente las excusas del acusado, conviene recordar que éste no tiene la carga de probar la disculpa, aunque no aparezca probable o sincera, pues no destruida con certeza la probabilidad de un hecho impeditivo de la condena o de la pena, se impone la absolución. Y con cita en Ricardo Núñez, afirma que la falta de certeza sobre la inexistencia de los presupuestos de una causa de justificación e inculpabilidad o de impunidad posible, según el caso, conduce a su afirmación. Y a modo de conclusión, y abro el debate si querés, Humberto, fíjense el voto de Petracchi en este fallo que me pareció sumamente interesante, ¿no? Lo contrario, se estaba condenando también a una persona que alegaba una causa de justificación, lo contrario importaría echar por tierra un bien que la humanidad ha alcanzado y mantenido a costa de no pocas penurias, el principio de inocencia. Tal como lo señaló la Corte Suprema de los Estados Unidos, remitiéndose a lo acontecido en épocas del Imperio Romano, en la cual el gobernador de Narbonensis se hallaba sometido a juicio penal en el que negaba su culpabilidad, alegando la falta de prueba. Delipidus, su adversario, se dirigió al César: «Oh, ilustre César, si fuera suficiente con negar, ¿qué ocurriría con los culpables?». A lo que César respondió: «Y si fuese suficiente con acusar, ¿qué le sobrevendría a los inocentes?». Tan venerable y remoto legado no puede ser desconocido sino al riesgo de negar la presunción de inocencia. Bueno, un poco ese era el pantallazo, Norberto. Como dije al principio, a modo de conclusión, entiendo que es un tema discutible porque uno puede decir, presentada la denuncia, el juez tiene posibilidades de reforzar, yo creo que no, pero a mi modo de ver,
hay mucho riesgo de que se presenten denuncias infundadas, denuncias vinculadas a presunciones legales, y si bien es cierto que estamos habituados, sobre todo en Capital Federal, a que los jueces penales económicos conozcan a la perfección cómo funciona el sistema, el riesgo por ahí está más en el interior, que son jueces que se abocan a temas o a delitos un poco más complicados, que no están tan actualizados en derecho penal tributario y que este tipo de presunciones avanzan, con el riesgo de que se ponga en crisis la garantía constitucional, la presunción de inocencia, la carga de la prueba, todo lo que dije al principio, con lo cual me inclino a que no son procedentes en sede penal las presunciones legales, ni siquiera para hacer una denuncia. Muy bien, Emilio, excelente presentación, te agradecemos porque esto es un disparador, la cantidad de información que nos has dado justamente para la discusión, que es la parte que vendría ahora. Y yo quiero comentarte en primer lugar que, tal cual vos lo has reseñado también, los distintos tipos de presunciones, porque de acá tendríamos que nosotros ir a ver cuáles son las presunciones que en definitiva se está refiriendo el artículo 19. Porque nosotros en realidad en materia tributaria estamos acostumbrados a ver tres tipos de presunciones, ¿no? Las presunciones que hacen dos de procedimiento y una en el impuesto a las ganancias. O sea, está hasta repartido en los distintos regímenes. En materia procedimental tenemos dos, que sería uno, la del artículo 18, tal cual vos lo has señalado, y el otro son las presunciones de dolo que están contemplados en el artículo 47, que dicho sea de paso, también sobre esto hay una larga jurisprudencia donde en muchos casos se viene revocando las multas por defraudación justamente porque la Cámara Contenciosa Administrativa no coincide con muchos de los criterios que utiliza la administración tributaria en base a las presunciones. O sea, ahí tenemos dos presunciones. Y en el impuesto a las ganancias tenemos otro tipo de presunciones distintas, que son las presunciones definidas por el legislador en el impuesto a las ganancias, pero como forma de determinación tributaria. Entonces, habla, por ejemplo, de una agencia noticiosa que está en el exterior y la propia ley te marca cuál es la presunción para determinar el impuesto. Entonces, cuando nosotros vamos al artículo 19, el artículo 19, tal cual vos has manifestado, te está diciendo de que queda excluido, dispensado la administración tributaria de hacer una denuncia penal cuando solamente se basa en presunciones y en las presunciones de la ley de procedimiento. Y entonces acá cierro este primer tema. Cuando la ley penal tributaria habla de que no se pueden realizar denuncias basadas exclusivamente en la ley de procedimiento, las presunciones de la ley de procedimiento son dos. Son la del artículo 18 y son la del artículo 47 de dolo. En la práctica, por lo menos toda la jurisprudencia que yo he visto y todos los comentarios doctrinarios solamente se refieren a las presunciones del artículo 18 y nunca hablaron del artículo 47 que lo utiliza Administración Tributaria para el régimen administrativo. Entonces, el primer punto que yo creo que para reflexionar sería el siguiente, Emilio. En el artículo 19, al hacerse la referencia a las presunciones de la ley de procedimiento, ¿estamos hablando exclusivamente del artículo 18 o vos, por esa referencia de la norma, ves que también podrían ser las presunciones del 47? Yo estoy convencido que son, por supuesto, las del 18, que son las del 47 y que son las del impuesto a la ganancia. ¿Por qué? La del 18 por todo lo que venimos diciendo, ¿no? Y porque lo dice la ley, ¿no? En segundo lugar, la del 47 por dos motivos. Primero, porque lo dice la ley de procedimiento. Uno no puede, me parece a mí, ¿no? Como nos pasa con el artículo 59, uno no puede legislar. Si el legislador dijo ley de procedimiento, es toda la ley de procedimiento. No puede
un beneficio en este sentido, no sé si habla un beneficio, pero una situación, una previsión en este sentido, no puede ser expandida analógicamente. Es decir, no, se confundió el legislador, no puede ir por más. A veces la analogía en buena parte existe, en mala parte creo que no. Y estamos hablando de una ley penal más allá de que involucra cuestiones procesales. Pero en segundo lugar, lo más grave o lo más importante, me parece que es una cuestión conceptual, el dolo se prueba en cada caso concreto en el momento de comisión del hecho. Yo no puedo presumir el dolo de homicidio. El otro día me contaba el dolo de homicidio desde el despacho del legislador. Se entenderá que hay homicidio. Había una ley, mirá lo interesante que me contaba un colega que quería escribir algo, justo me comentó esto. Había una ley que si te encontraba en el año 1860, 1865, si te encontraba un cadáver en tu casa, se presumía el homicidio. Y lo interesante, lo que quería escribir este colega, era sobre una defensa, la única defensa penal que hace Vélez Sarsfield, relacionado con la inconstitucionalidad de esa presunción. Pero lo que voy es, el dolo, por eso digo, no podemos estirar tanto el dolo e irnos y remontarnos a una presunción que establece el legislador central. El dolo se establece, es una cuestión psíquica, se establece en el momento del hecho, en el momento de consumación del hecho, qué es lo que sabía o qué es lo que pensaba en ese momento la persona. A ver, me va a costar explicar esto, ¿no? Pero una cosa es presumir, voy a la tipicidad objetiva, presumir un hecho fáctico, che, presumo que lo mató y tengo indicios de tal o cuales características. Acá es presumir la existencia de una obligación tributaria, que es algo mucho más documental, interpretativo, es distinto que cometer un delito de propia mano. Entonces, no es tan extensible, es cierto, los conceptos que tenemos el derecho penal común, pero eso no quita que si empezamos a decir que son procedentes las presunciones de dolo, destruimos absolutamente lo que es el concepto de dolo y la prueba de dolo. El dolo es un hecho psíquico. Entonces, no puedo, me parece, no puedo decir de antemano, se presume que hay dolo cuando cruzaste un semáforo en rojo. Y no, porque pude haber cruzado por infinidad de cosas. Probame vos que en ese momento quise cruzar en rojo para matar a una persona. Entonces, presunciones del dolo del 47, yo no, o sea, que sean válidas porque el juez las aprueba y porque fundamenta por qué en esa situación esos supuestos más otras características le permiten decir que tal persona conocía y quería y tenía voluntad en ese momento de evadir un impuesto, te lo tomo. Ahora, que sea una presunción legal que tenga el imputado que desvirtuar, me parece que invierte la carga y la prueba y me parece absolutamente improcedente. Y por último, lo que me preguntaba del impuesto a la ganancia, yo ahí sí te digo que posiblemente el concepto, la analogía in bonam parte se tiene que aplicar y el concepto que se utiliza en este artículo 19 me parece perfectamente aplicable a el artículo que vos decías del impuesto, las presunciones del impuesto a la ganancia, ¿no? Sí, quizás, Emilio, a ver, para verlo de otra forma el tema, cuando el legislador establece esta disposición del artículo 19 de la extensión de la denuncia al fisco, yo creo que de alguna cosa que antes ya existía en materia de seguridad social en el régimen penal tributario, tal cual vos lo destacaste, después pasó también al régimen penal tributario, pero yo siempre tuve la sensación de que esa norma seguía la línea de la doctrina de la Corte, en el caso Massa Generoso y otros, donde la Corte desde hace tiempo viene con ese criterio de que no se puede aplicar una multa por defraudación, y no hablamos de penal tributario, una multa por defraudación en la medida que toda la construcción sea sobre una presunción legal. Es decir, vos tenés que tener algún elemento adicional, alguna investigación adicional, porque no alcanza solamente con la presunción. Me parece que en base a esa línea de la Corte aparece el artículo 19, porque sigue la misma línea de la Corte. Lo que pasa que después nos encontramos con el problema práctico que vos muy bien lo señalabas. ¿Cuál es la interpretación que en definitiva tenemos que hacer al artículo 19?
¿Cuál es la interpretación de la abstención de la denuncia? ¿Qué pasa si a pesar de la abstención la AFIP hace la denuncia? Antes de este artículo, nosotros teníamos una jurisprudencia muy lineal, que vos también lo destacaste muy claramente, donde en esa oportunidad los juzgados penales tributarios, en esa oportunidad, con los 3 juzgados, tenían un criterio en el sentido que todas las denuncias que venían y los procesos que se habían iniciado basados en las presunciones no podían seguir adelante porque justamente la presunción no era suficiente. Pero cuando esto pasa a la Cámara revierte el criterio, ¿no? Y dice, no, esto tenemos que seguir investigando para ver si existe o no existe. Después viene el artículo 19, después de esa línea jurisprudencial. Entonces acá aparece el otro tema que me interesa que lo profundicemos un poco más. Si a pesar de la abstención, el fisco hace la denuncia, y si hace la denuncia, ¿qué pasa en el proceso penal? ¿Sigue adelante? ¿No sigue adelante? ¿Se aplica esa jurisprudencia que teníamos antes del artículo 19? Sí, no te sé responder, Humberto, porque de hecho lo viví en carne propia. Yo planteé la nulidad de la... O sea, no tenés un instituto, no tenés una sanción jurídica, no, dicen no corresponderá a la denuncia, es muy light. Entonces, o un tercero o la propia FIP hace la denuncia, ¿qué pasa? Dependemos 100% del criterio de la Fiscalía. Si la Fiscalía quiere avanzar, me parece que va a avanzar. Por supuesto que uno puede plantear la nulidad, la del requerimiento de instrucción, porque se funde en una denuncia que no correspondía y demás, pero no he visto ninguna nulidad relacionada con el inicio de una causa por una denuncia por una presunción legal. Yo creo, si vos me preguntás a mí, lo correcto, o sea, si lo dice el legislador, la AFIP no debería hacer esta denuncia, y si igualmente hace una denuncia en base a presunciones, a mí me parece que la sanción procesal es una nulidad del requerimiento de instrucción. No veo otra, ¿no? Y después pelearla si sigue adelante con la nulidad del llamado indagatoria, pero no alcanzo a ver bien cuál es la sanción procesal para que esto. Después vendrán las defensas de que se invierte la carga de la prueba, de que es Sí, sí. inconstitucional, es otro tema. Pero digo, para decir, che, acá no se debería haber hecho denuncia, eh, no veo que el código procesal nos dé alguna herramienta para decir, por este lado vamos. Fíjate que la noticia, perdón, la denuncia, la famosa noticia Crimini, o sea, puede ser de un vecino, toca a la fiscalía y dice, che, están vendiendo droga en la esquina, y la fiscalía tiene obligación de investigar, ¿no? No está fundada la denuncia, o sea, se inicia por una noticia criminis directamente. Entonces digo, no alcanzo y no te sé responder, Roberto, y como te No, digo, está lo muy bien. planteé y no tuve éxito, ¿no? Claro, está muy bien. Ahora, esto es la discusión, diríamos, al comienzo del proceso. Me parece que no habría duda respecto a que no se podría llegar a condenar a un contribuyente exclusivamente en base a presunciones. Y yo creo que acá, yo recojo 3 antecedentes para mí muy valiosos, que es el caso Beraja, de la Cámara de Casación Penal, de la Sala 1, donde lo dijo con toda claridad lo dijo, que no puede llegar a condenarse a un contribuyente cuando todo se ha basado exclusivamente en una presunción. El caso de las Elviras, este es un célebre fallo de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico de la Sala B, y la Cámara Federal de Salta, frigorífico Los Alisos. Estos 3 están alineados todos en la misma posición. Sí, sí, contradice eso un poco, pero bueno, también es discutible porque está reforzado por otros elementos. El caso este que yo citaba acá, que es Morlachi, ¿no? Confirmado después por cámara. Pero sí, a mí me parece que, o sea, por un lado tenés los fallos que te dicen, bueno, se puede iniciar un proceso, pero no puede haber condena, son contundentes. Y por otro lado tenés el legislador que está diciendo, no puede hacer una denuncia penal. Menos aún, hay que interpretar así, menos aún vas a poder adoptar un procesamiento y menos aún una condena, cuando el propio legislador te está diciendo Claro. que ni siquiera alcanza para una denuncia. Exacto, sí. Yo digo, a pesar de estos 3 casos que son para mí muy claros, también tengo que decir
que tenemos antecedentes de la Cámara de San Martín y la de Tucumán, que han llegado a la posición contraria, ¿no? Y vamos, ahí podemos tratar el tema de la presunción de los movimientos bancarios, uno de los casos que te diría más aplica a la administración tributaria y sobre los cuales más denuncias penales han existido. Es decir, acá el tema, hay un hecho cierto que son los depósitos bancarios, se lo compara contra los ingresos, los depósitos bancarios son superiores a los ingresos y de ahí viene la presunción que es la del artículo 18. Ahora, aquí aparece una cosa realmente muy extraña porque la jurisprudencia ha dicho, ha procesado a un contribuyente en base a los movimientos bancarios y dice que esto no es una presunción, sino que hay un elemento objetivo. El elemento objetivo son los depósitos bancarios. Claro, en realidad creo que hay un error de pensamiento en esto, porque el depósito bancario es el indicio Es el con lo cual indicio. se presume el impuesto, totalmente distinta a la situación, con lo cual caemos también en la presunción. Exactamente, y por eso yo decía al principio, me parece atinada por más que haya doctrina que entiende que esto lo pueden resolver los jueces y demás, me parece totalmente atinado el artículo 19, por lo menos marca una pauta de que no porque si no después se producen todos estos problemas, ¿no? Y muchos más problemas de interpretación con relación a las presunciones, sobre todo de jueces que no saben mucho de penal tributario, como te digo, nos toca vivir, sobre todo sin desmerecer a nadie, pero me ha tocado algunos jueces en el interior y te lo reconoce, mirá, penal tributario, mirá, tengo temas de droga, tengo temas de trata, de lavado, penal tributario no le damos tanto interés, porque incluso Exacto, piensan que no es un delito tan grave, a pesar de que el legislador le pone unas penas altísimas, exacto, entonces corres esos riesgos de que haya confusión, de que no tengan idea que es una presunción y de que se dejen influenciar por la fundamentación de la FIP y demás. Y te claro, pasa eso, ¿no? Que confunden que es un elemento, no saben qué es el hecho imponible, o sea, son penalistas 100%. Entonces, exacto, me parece recontra seguro, o sea, hace la seguridad jurídica, directamente es suficiente con las multas. Te cobro el exacto. impuesto y te aplico una multa, punto. La debilidad alcanza para decir esto no va a penal. Bueno, yo, Emilio, quería hacerte el último tema, después ya pasamos a lo grupal. Y quería tratar de relacionar el artículo 18 con el artículo 163, inciso 5 del Código Procesal, que habla también de las presunciones como elementos probatorios. ¿Vos ves que entre los dos puede haber algún desfase en los casos concretos y diferencias entre uno y otro? Yo creo que sí, o sea, el 163, bueno, el 18 también, si va a penal, debería complementarse, pero el 163 se complementa con el 193 y la exigencia de la búsqueda de la verdad real y de la necesidad de certeza. En el marco del artículo 18, como yo decía en su momento, tiene carácter subsidiario, es cuando no pude determinar en base, ¿por qué el juez va a poder? Se agregan elementos nuevos que permiten. Yo no lo veo que el artículo 163 pueda dar argumentos para decir, bueno, con el artículo 163 se complementa y las presunciones legales. Yo no lo veo, Humberto. Yo en ese Perfecto, sentido soy perfecto. un poco. Existe una norma del artículo 19 que dice no, porque hay infinidad de situaciones que son peligrosas que se manden a sede penal y directamente el 163 se ve limitado con el 193. La búsqueda de la verdad real, no jurídica, formal. Bueno, justamente, ahí está el punto, me parece, Emilio. El derecho penal, en realidad, el reproche solo puede fundamentarse en la verdad material. Y estamos ante la verdad material, en un caso una presunción, y Claro. más en algunos casos de presunciones, donde fueron hasta combatidas desde el punto de vista tributario. Por ejemplo, las presunciones que implican una cadena de presunciones, lo cual el tema de las cadenas de presunciones ha quedado absolutamente desvirtuado. Y otras, ¿no? Es decir, me parece que ahí está también un tema para desarrollar. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo grupal. Yo les pediría, como hago siempre, que si prenden las cámaras para poder verlo. Pero bueno, ahí vemos que está Gustavo Massa. Gustavo, te aprovecho para saludarte
¿Qué Muy tal? buenas tardes, un gusto siempre de contarte con nosotros, y bueno, tus reflexiones. No, buenas tardes. Realmente no hay mucho para agregar porque ha sido excelente la exposición y tus comentarios. Como yo decía, yo pensaba con el tema de las cadenas de presunciones, la presunción que hay de incremento patrimonial no justificado con el caso de los países Bond, ¿no? Exacto. Entonces, que cuando se hace un aporte de capital de un país bond, lo considera que es un incremento patrimonial no justificado y ahí tendría como una doble presunción, ¿no es así? En materia infraccional creo que está claro, vos citaste el caso Massa Generoso y tenés el caso del Embalmi, ¿no? El de la Exacto, Corte, en exacto. el cual convalidó la multa por omisión, pero como no se demostró el factor subjetivo del dolo, denegó que fuera, pudiese aplicar la sanción por defraudación. Pero yo pienso que realmente puede ser una cosa bastante, es peligroso, ¿no? Para los derechos de un Sí, contribuyente, el que sí, te... Gustavo, y me haces pensar vos en un tema que realmente muy poco se ha discutido jurisprudencialmente, en quizás una de las presunciones más utilizadas, los incrementos patrimoniales no justificados, donde yo siempre pensé que hay una cadena de presunciones, porque vos fíjate, tenés una presunción de primer grado, que es la renta oculta, y tenés una presunción de segundo grado, que es la atribución que le hace el legislador a un periodo fiscal determinado. Claramente hay una cadena de presunciones, a pesar de lo cual realmente nunca he visto discutido este tema en la jurisprudencia. Pero lo demás, totalmente de acuerdo. Gracias, Gustavo. Gabriela, te saludamos también, Gabriela Farizano, presidenta del Colegio, de la Federación de Colegios de Ciencias Económicas. Un gusto tenerte también, Gabriela. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que excelente la presentación, Emilio. La escuché entera, aunque no tenía la pantalla prendida, la escuché entera. Es verdad Gracias. lo que vos decís, en el interior no existe realmente conciencia de la aplicación de lo penal en el tema tributario. Yo realmente me empezó a llamar mucho la atención, he escuchado muchas charlas, generalmente son de Buenos Aires, donde veo realmente el tratamiento penal tributario que le dan, y no es común que en el interior exista ese tipo de charlas. Las hay, por supuesto que las hay, ¿no? Supongamos nosotros estamos en Rosario, obviamente que las tenemos. Pero los jueces no tienen la especialización en la penal tributaria y no tienen el suficiente apoyo porque tampoco dan abasto y no hay tribunales fiscales en todas las provincias, ¿no? Eso yo creo que es un gran tema, un gran problema. Y, por ejemplo, sí me preocupa el caso de las presunciones. Ustedes han dicho, bueno, hemos tenido acá fiscalizaciones, creo que yo ya lo comenté otra vez, año 2022, fiscalizaciones agropecuarias y han aplicado una presunción del valor de la sementera. Y han hecho muchísimos ajustes por una presunción. Espero que si alguno de esos casos, espero que no vaya a llegar nunca a denuncia penal, porque lamentablemente era una presión que si investigación, si veía que el importe era menor a la presunción que ellos aplicaban por la zona, sí o sí forzaban un ajuste. Claro. Bueno, espero que eso, si alguno llegara a una denuncia penal, se pueda demostrar en sede judicial de que no es así y es que es la suma de comprobantes. Pero es un tema preocupante. Muy interesante eso. Vos sabés, Gabriela, que cuando nosotros hablamos de presunción tenemos que partir siempre de un indicio, pero ese indicio es un hecho que objetivamente hay que probarlo para después ¿Sí? extrapolar y llegar a la presunción. Y estaba justamente siguiendo con la cadena de presunciones, recordando una jurisprudencia donde la administración tributaria va a fiscalizar a un supermercado. Y cuando tenía y querían aplicar la presunción de diferencia de inventario. Y esto tiene un problema, hay que tomar el inventario. Ustedes se imaginan lo que tomó el Sí. inventario en un supermercado. Cuando los inspectores, y esto fue en Entre Ríos, estoy comentando, cuando los inspectores se dieron cuenta del inventario, ¿qué hicieron? Presumieron, hicieron la presunción del inventario. O sea, ese Claro. indicio no era un indicio perfectamente determinado, sino presumido. Y en base a eso presumieron las ventas omitidas. Fíjate qué claro
que se da este tema de las superposiciones en lo que hace a la forma de construir la presunción, ¿no? No sé si querés comentar algo al respecto, Emilio. No, coincido 100% y con respecto a la temporalidad esta que vos decías, un poco lo que yo te decía con el caso del HSBC, ¿no? Se descubrieron las cuentas, o perdón, la información era del 2005, lo que no significa que, digamos, y de hecho a mí me ha pasado que las personas que defendí, tuve la suerte de conseguir un certificado del banco que me daba digamos, el extracto de las cuentas años anteriores y logré con eso decir, no, la ganancia viene de 2, 3 años. Pero como te decía, quienes daban las explicaciones, no, yo la tengo desde hace 25 años, ese dinero lo gané tal, no alcanzaba, procesamiento. Y estamos hablando de jueces, perdón, de Strakia, que nadie duda el conocimiento absoluto que tiene muchísimo sobre penal tributario, con lo cual me parece que coincido, yo también ahí decía, es una cadena de presunciones, porque encima se presume que la lista se robó, el tipo que había robado información de distintas partes del banco, había armado unos programas, era todo una cadena así de presunciones en todo sentido, tributarias, penales, y sin embargo se avanzó en las causas, y hubo procesamiento, y después muchos terminaron con blanqueo, moratoria y demás, pero... Y la del campo, que te decía, yo tuve la suerte también de que esa del campo me tocó, que cayó aquí en Capital, la suerte no, porque después se llevó a juicio, pero en el juzgado donde se inició, que era en el interior, después fue un planteo de competencia, directamente se avanzó con el que el campo vale 12 millones de dólares. Lo dice la FIP, palabra santa. No, y no te dejaban hacer pericia, nada. Por suerte, Y planteo de si en la competencia. época de sequía, capaz que lo vendían por la mitad. Tuvimos que mostrar, viste, tratar de irnos para el año ese, mostrar que estaba inundado, porque una cosa es lo que vale el campo, Claro. y está bien el artículo 18, che, el campo vale tanto, y si vos pagaste un impuesto te los cobro igual. Otra cosa es, ¿a cuánto lo vendiste? ¿Cuántas veces uno vende a un precio mucho menor del que vale realmente por el apuro, porque se inundó, por lo que sea, ¿no? Y así, no sé, hay muchas, me parece, es peligroso, como decía Gustavo, es peligroso. Graciela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, felicitaciones, Emilio, como siempre, muy claro. Gracias, Graciela. Retomando lo que decía Emilio de Humberto, que la DGI, ¿qué pasa si hace una denuncia con, de alguna manera, desobedeciendo al 19 de plantear la nulidad? Desde mi opinión, yo creo que esa nulidad no puede seguir adelante, porque la DGI siempre va a buscar alguna cosita para decir, hay mérito para denunciar y denuncio. Entonces, es imposible que le declaren la nulidad frente a eso. Y mucho menos decir, hay una falsa denuncia, por supuesto, ¿no? Eso desde mi experiencia. Y además, o sea, hemos leído mucha jurisprudencia acá en el estudio, que vos fijate, Emilio, la DGI parece que hizo una denuncia con poca prueba. Y directamente el fiscal lo que hace, la desestima. No hay prueba suficiente. Dice, no amerita decir, bueno, a ver, está bien, la DGI se le fue la mano, le hizo una denuncia así nomás, por decirla, pero vamos a investigar un poco. Eso es lo que sucede muchas veces en la práctica, ¿no? El fiscal no, y el juez, frente a lo que dice el fiscal, bueno, adelante, sobreseimiento. Eso por un lado, a ver, decime qué te parece. O sea, el fiscal, yo creo que el fiscal debe decir, bueno, vamos a investigar, quiero ver tu opinión en eso. Y después he escuchado muchos abogados que han dicho que el artículo 19 deviene abstracto, que no es mi opinión. ¿Por qué dicen esto? Con fundamento, por supuesto. Porque dicen, a ver, se supone que los que van a firmar una denuncia penal son abogados, pero además abogados especialistas en derecho penal. Con lo cual, decirle cuándo no tiene que hacer la denuncia y cuándo la tiene que hacer es como demasiado. Ellos deben saber cuándo se hace la denuncia y cuándo no. Desde mi punto de vista, es correcto que el abogado debe saber, no hace falta que una norma de la ley penal, del régimen penal tributario le diga, a ver, el organismo regulador no formulará.
Y además es ordenatorio esto. No hace falta, es cierto. Pero para mí es como una ayuda para el funcionario, porque, a ver, si tenía dudas de, a ver, presunciones, aspectos técnicos, contables, todo eso, esto lo ayuda un poco más y, por supuesto, el dictamen que debe fundar por qué no se hace la denuncia y por qué se hace. ¿A vos qué te parece? ¿De bien abstracto este 19? ¿Sirve? Sí, yo también lo escuché de amigos en común, abogados, penalistas, que no voy a citar, pero que sí, que entienden que de bien abstracto o que era innecesario o que es inválido, que el funcionario no va a padecer ninguna sanción y que las denuncias, como vos decís, el fiscal después decidirá o no y nosotros tendremos que defender con otros argumentos. Pero me da la impresión lo mismo que con el primer párrafo, ¿no? El tema de las interpretaciones y demás. Yo veo, por lo menos en la experiencia últimamente, las denuncias se siguen haciendo exactamente igual. Y como te digo, a mí me tocó una denuncia en base a presunciones, que ahora se terminó con la moratoria. Por eso no sé el final, apelé, qué sé yo, pero planteé, che, esta denuncia dice no corresponderá, no debería ser presentado, es en base a presunciones, es nulo el requerimiento de instrucción. Nada, me dijeron, me rechazaron, fui a cámara, me rechazaron, con lo cual veo que es una batalla difícil y la batalla real se va a dar después en respecto a el derecho de fondo, a las garantías constitucionales, si se invierte o no se invierte, no va a ser respecto tanto a la denuncia. No, lo veo como que no le van a dar mucho interés y van a seguir denunciando lo que consideren que hay que denunciar por más que sea una estimación en base a presunciones. Claro. Y la otra pregunta, esa del fiscal, cuando le llevan una denuncia ahí con poca prueba, que directamente dice, la desestima por falta de prueba. Sí, lo que pasa es que ahí, qué sé, yo no sé qué contestarte, viste, yo trabajé 15 años, ¿no? Fui secretario en una fiscalía y conozco un poco la idiosincrasia de los fiscales, el perfil de los fiscales, y tenés de todo, ¿no? Tenés el fiscal que piensa que es un comisario y que quiere ir a fondo con absolutamente todo y le encanta que le hagan denuncia penal, le encanta tener causa. Y después tenés el fiscal que se quiere ir a jugar al tenis a las 3 de la tarde. Digo, no siempre el análisis es serio, jurídico. Tenés distintos perfiles en las fiscalías federales, penal económico, y sin dar nombre, pero tenés fiscales que no le importa la ley, no le importa la opinión de la FIP. Ellos van a hacer lo que ellos consideran. Si consideran que hay elemento y les gusta al revés, si consideran que hay elemento pero quieren desestimar, van a desestimar igual. Es como difícil una definición erga omnes, digamos. Es cierto. No sé, yo Sí. escribí un libro, ¿no? Yo tuve 15 años en fiscalía, un poquitito en defensoría, pero la mayoría del tiempo, fiscalía, casación, federal, instrucción. Y sí, Estaba, sí. estaba justamente pensando que hay sí algunos casos jurisprudenciales donde el planteo va por otro lado, es decir, esta es la situación que se presenta normalmente cuando en las fiscalizaciones la administración tributaria le pide al contribuyente toda una serie de elementos y el contribuyente pierde el libro, pierde declaraciones juradas, pierde la factura, pierde todo. Y ante eso, lo que hace la administración tributaria es empezar a levantar datos de terceros, a quien le pide tercero, va al base de datos propios de la propia administración, porque tiene las ventas, tiene las compras, tiene elementos de gastos. Bueno, y en base a todos esos datos, termina siendo una determinación. Cuando viene la denuncia penal, acá aparece el tema, porque los defensores, ¿qué es lo que dicen? Que esa es una determinación presuntiva, porque no le dio el contribuyente los elementos, y por lo tanto, por este artículo 19 es inválida. Y ahí es donde la jurisprudencia analizó el tema, yo creo que con todo rigor, y dice, no, eso no es una determinación presuntiva, eso es una determinación cierta, porque en todos los casos, los datos en los cuales se ha basado esto es lo que dice el juez penal, en base a los datos que ha basado la administración tributaria, son todos datos ciertos. Que esos datos no los haya dado el contribuyente no significa que sean datos ciertos. Y son tantos datos ciertos, los datos que tiene la FIP en su base de datos, como los que obtienen los terceros contribuyentes o la información que requiere por régimen de información. Esto me parece también otra cosa interesante porque acá el planteo va por un lado
totalmente distinto, ¿no? Mario Broski, que también nos acompaña, hacía un tiempo que no te veíamos, Mario, muy buenas tardes. Y yo ando con mis problemas siempre. Bueno, voy Son meras solucionando, presunciones voy esas, solucionándolo de a poco. me parece muy bien. Bueno, primero, felicitaciones al alma mater de todo este ciclo y, por supuesto, al orador que me hizo por primera vez en toda mi participación anotar para sacar conclusiones. Es un mérito del orador, porque yo siempre recordé siempre las cosas. Bueno, yo llegué a algunas conclusiones que son las siguientes. El Estado, para aplicar una pena válida, debe conocer el hecho y realizar un juicio que esté fundado en una ley anterior al hecho del proceso. Se trata de una garantía constitucional prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Este juicio debe realizarse sobre la base de un conocimiento cierto de los hechos que el juez debe tener por probados. Entonces, la primera conclusión a la que llegué es que la necesidad de reconstruir la verdad material tiene que tener un fundamento constitucional y que no es factible reconstruir esa verdad material y fundamentar un proceso penal sobre la base de construcciones ficticias o conclusiones legales que no tienen apego con la lógica o en reglas de la experiencia. Otro concepto es el que mencionó el orador, el hecho imponible. El hecho imponible es evidente que si no se ha determinado ese hecho imponible, no se ha generado una obligación tributaria y no es posible que se produzca una evasión tributaria. Cuando se habla de evasión tributaria, me estoy refiriendo a que hay un tributo debido que el sujeto obligado eludió. Ahora, ante la imposibilidad del fisco de reconstruir sobre base cierta la base imponible, las presunciones establecen una base alternativa. No recrean una realidad material histórica. Y al respecto podemos concluir que la estimación indirecta de bases es una forma de eludir los rigores de la prueba. Por lo tanto, no tiene mucha coherencia que en un proceso penal se trate de reconstruir una realidad histórica, porque esta base alternativa es una ficción legal que nada tiene que ver con lo que se da en el mundo real. El hecho base o indirecto debe ser unívoco, es decir, no debe conducir a múltiples conclusiones. La realidad es que las presunciones de la ley 11683, según mi opinión, no son verdaderas presunciones, sino que son mayormente ficciones y formas de cálculo, imputaciones impositivas, etcétera, pero no verdaderas presunciones, porque el hecho del cual parten no permite arribar a una única conclusión, sino que pueden derivarse múltiples de las mismas. Buscan facilitar la tarea de determinación y cobro de tributos por parte del fisco, pero no buscan reconstruir una realidad histórica empíricamente comprobable, por lo tanto la utilidad que pueden tener en un proceso penal es escasa. Y las presunciones de la ley 11683 no obligan al juez penal. Esa es mi conclusión, que no sé si llegué a entender lo que dijo el doctor Emilio, pero creo que sí, que hay algo en el contexto que coincide con lo que él mencionó. Sí, coincido absolutamente, Mario. Así que muchas gracias, Emilio, porque coincido con él que es un tema muy complicado. Sí, y quizás hoy ha quedado claro este tema después de tantos años
de la aplicación del régimen penal tributario, cuántos temas todavía están dando vuelta, ¿no? Sí. Bueno, hemos llegado al final de esta reunión, agradecerles a todos ustedes la participación, la disponibilidad, en especial, por supuesto, a Emilio por su excelente exposición, y quería invitarlo a las dos últimas reuniones, ya se está cerrando este año, las dos últimas reuniones del centro. En el día de mañana tenemos la última reunión del ciclo de jurisprudencia. Justamente Graciela es una de las expositores, el otro es Lucas Bello, que nos van a estar acompañando, y cerramos el 20 de noviembre la última reunión del ciclo de debate con la presentación de Cristian Scoponi, que va a hacer una presentación sobre la relación entre la evasión fiscal y el compliance, un tema de total actualidad. Así que muchas gracias a todas, muchas gracias Emilio por la presentación, y desde ya el deseo de un feliz año para todos con mucha paz. Gracias.